Sean bienvenidos a un estudio más de la lección de la Escuela Sabática. Es un placer saludarles en esta ocasión. Nos encontramos con la dicha y el privilegio de nuestro Dios de poder compartir con ustedes un estudio más de esta maravillosa lección que hemos tenido, hablando sobre los jueces que gobernaron al pueblo de Israel. En esta oportunidad, nuevamente estará su servidor Luis Argueta compartiendo comentarios en relación a esta lección, y tenemos nuevamente como invitado especial a nuestro hermano pastor Enrique Ramos. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano Luis, y nuevamente por la invitación. Para mí es un privilegio poder colaborar con este estudio de la lección de Escuela Sabática. Así es. Vamos, hermanos, a iniciar orando a nuestro Dios para pedir su dirección en este estudio que vamos a tener. Oremos. Padre bendito y amoroso Dios que habitas en el alto cielo, nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestras flaquezas, reconociendo nuestros pecados, pero suplicando que tu Espíritu Santo nos guíe y que también nuestros pecados y deficiencias puedan ser perdonadas. Oramos en este momento para que el estudio que vamos a tener pueda ser entendible, pueda ser razonable para nuestras vidas, y también que pueda ser un ejemplo de motivación para comprender que si hacemos tu voluntad nos va a ir bien en la vida. Oramos para que tengas compasión y misericordia de nosotros y que pueda guiarnos cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Luego de haber pedido la dirección a Dios, vamos a tener el estudio de esta lección. Hemos estado, hermanos, viendo historias bastante trágicas, pero también de una gran enseñanza para nosotros en relación a los jueces que han gobernado el pueblo de Israel. Hoy pasamos a una historia que ya no está en el libro de los jueces, pero que todavía abarca esa pequeña transición en el que gobernaban estas personas en la nación israelita. La historia que vamos a estudiar ahora lleva el mismo título, la historia de Ruth. Hay una introducción a la cual le voy a dar lectura. Palabras de vida del gran maestro, página 232, dice lo siguiente: los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio que Dios había señalado. Habían de ser desposeídas las naciones que rechazaran el culto y el servicio al verdadero Dios. Pero el propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a él. A todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo había de ser levantado delante de las naciones, y habían de vivir todos los que lo miraran. Todos los que, como Rahab la cananea y Ruth la moabita, se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido. A medida que aumentara el número de los israelitas, estos habían de ensanchar sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo. Nos da a conocer, hermanos, el plan de Dios, el propósito de Dios al dejar un pueblo especial en este mundo. Ese propósito que tenía un ideal maravilloso, y que ahora vamos a ver cómo se cumple esta parte en el que personas que no tenían la sangre israelita lograron formar parte de ese pueblo al rendir obediencia a Dios. Vamos a empezar con la primera pregunta. Pastor Enrique Ramos, ¿qué experiencia registrada en el libro de Ruth ocurrió en el tiempo de los jueces? Y después que la familia se mudó a Moab para sobrevivir a la hambruna, ¿qué pasó con Elimelech, el esposo de Noemi? Muy bien, hermano Luis. Es interesante poder analizar la historia de Ruth. Bueno, del libro de Ruth, dice la Biblia, ¿verdad?, que era en los tiempos de los jueces. Sí. Así que dice que hubo un tiempo, ¿verdad?, que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Esa fue una experiencia, ¿verdad?, registrada. Y sabemos que tal vez no fue la única, fueron varias ocasiones, pero en esta ocasión, ¿verdad?, en el pueblo de Israel hubo una hambruna. Ahora, lo que hay que investigar es cuál era la razón, ¿verdad?, de la hambruna. Si era por ser sometido, ¿verdad?, por otros pueblos. Porque en muchas épocas, ¿verdad?, de la historia de los jueces, cuando eran sometidos, ¿verdad?, los demás naciones les quitaban todo, ¿verdad? La provisión. Las provisiones que ellos tenían. Así que, pero también se conoce, ¿verdad?, por la historia de que estas regiones de Canaán también habían épocas de sequía. Así que por ahí pueden venir las razones por las cuales, ¿verdad?, hubo hambre, ¿verdad?, en la tierra, de manera especial en esa región. Porque
Sabemos nosotros que ellos tuvieron que irse, ¿verdad? De ahí a otro lugar donde sí había, ¿verdad? Alimentos. Así que fue una experiencia que se registra en el libro de Ruth, ¿verdad? Ahora, dice, ¿verdad? Después que la familia se mudó a Moab para sobrevivir a la hambruna, ¿verdad? ¿Qué pasó con Elimelec, el esposo de Noemí? Bueno, ahí vemos de que había un varón, ¿verdad? Dice que era de Belén de Judá, que fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre, ¿verdad?, de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y el nombre de sus hijos eran Malón y Kelión. Así que aquí analizamos nosotros, ¿verdad?, de que por la hambruna que existió en ese momento, tuvieron que viajar a Moab. Y sabemos nosotros, hermano Luis, de que Moab eran los descendientes de Lot. Así que prácticamente eran parientes. Pero la diferencia de Moab es que eran completamente paganos, ¿verdad? Idólatras, ¿verdad? Tenían su forma, ¿verdad?, de adoración falsa, ¿verdad? Así que a pesar de que eran parientes, pero tenían costumbres completamente diferentes. Así que esta familia, por la experiencia y las necesidades que estaban pasando en Israel, tuvieron que emigrar hacia Moab. Fue este hombre, ¿verdad?, Elimelec, su esposa, ¿verdad?, Noemí, con sus hijos. Bueno, según la historia, ¿verdad?, estos hijos ya tendrían que tener, ya ser unos muchachos, ¿verdad?, por la historia que vamos a analizar en esta hora de este estudio. ¿Y qué es lo que sucedió con Elimelec? Bueno, la Biblia registra, ¿verdad?, en el libro de Ruth, que Elimelec murió, dice, el marido de Noemí, y quedó solo ella con sus 2 hijos. Así que fueron una experiencia, ¿verdad?, difícil, que emigran para tener una mejor vida, pero en aquel lugar, pues muere, ¿verdad?, el esposo, ¿verdad?, de esta mujer. Buscando quizás la solución a un problema, se encontraron con otra dificultad. La conclusión a esta pregunta, ¿qué experiencia registrada en el libro de Ruth ocurrió en el tiempo de los jueces? La experiencia fue una hambruna en el pueblo de Israel. Después que la familia se mudó a Moab para sobrevivir la hambruna, ¿qué pasó con Elimelec, el esposo de Noemí? Él murió. Vamos a la pregunta número 2. Los matrimonios y muerte de los hijos es el subtítulo. Dice la pregunta, ¿qué pasó con los 2 hijos de Noemí, Malón y Kelión? Y la subpregunta, ¿cuán devastadores deben haber sido estos hechos para Noemí y sus nueras? En la primera parte nos decía que la familia llegó a ese lugar. Llegó Elimelec, llegó Noemí. Y mientras estaban ahí, muere Elimelec. Pero Noemí queda con sus 2 hijos. Ya no mencionaba el nombre de ellos. De acuerdo a la historia, dice que después de la muerte de Elimelec, pasaron aproximadamente 10 años en los que ellos estuvieron habitando ahí, y en esos 10 años, nos dice Ruth, capítulo 1, versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Eso es lo que nos empieza narrando en relación a los 2 hijos de Noemí. Cómo ellos se habitan, habían venido huyendo de la hambruna, pero ahora forman su hogar. Ahora establecen una familia en este lugar, pero cuando aún no tenían descendencia, menciona acá que habían pasado aproximadamente esos 10 años, cuando dice el versículo número 5, y murieron también los 2, Malón y Kelión. Quedando así, dice la Biblia, la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Por eso su pregunta nos dice ahora, ¿cuán devastadores deben haber sido estos hechos para Noemí en primer lugar y luego para sus 2 nueras? Para Noemí era una tragedia, había muerto su esposo, ahora mueren los 2 hijos. De verdad, hermanos, que para ella era una tragedia. Por eso dice el versículo que ella quedó desamparada de sus 2 hijos, que eran los que ahora velaban por ella, velaban por sus 2 nueras y velaban al mismo tiempo por ella, que era lo que la ley exigía, que si una mujer quedaba sin su marido, si habían hijos que se podían hacer cargo, esa mujer todavía no era considerada viuda. O sea, sí llevaba el título de viuda, pero no se le daba los beneficios de una viuda. En este caso, ella en primer lugar estaba en una nación extranjera. Número 2, sus hijos la alimentaban, pero ahora mueren, ella queda desamparada. O sea, tuvo que haber sido un impacto grande emocionalmente, tanto para ella y para
Orfa y Ruth, pues habían muerto sus esposos, sus maridos. También fue un impacto grande. Y en este tiempo, Pastor Enrique, había otro punto que era bien complicado para los israelitas. Para ellos era de suma importancia que quedara descendencia, que quedara prolongándose su linaje, su tribu, su descendencia, su sangre. En este caso era otra preocupación extra, que habían muerto sus 2 hijos y lógicamente ahora decían, y mi descendencia se acabó aquí terminó. Eran preocupaciones que venían a esta familia prácticamente. Otro detalle, Pastor Enrique. Sí, analizando esta cita bíblica con la anterior, ¿verdad? De la pregunta 1. Estos muchachos tuvieron que haber tomado esposas después, ¿verdad?, de la muerte de su padre. Porque en la anterior decía que quedó solo Noemí con sus 2 hijos. Sí. Eso nos da a entender que después, ¿verdad?, los hijos ya tenían una edad para casarse. Y tuvieron, ¿verdad?, se casaron, tuvieron esposas moabitas. Pero eso fue lo cruel, ¿verdad?, de que a pesar, no dice exactamente cuántos tiempos estuvieron casados. Dice el tiempo que habitaron en Moab. Ahora, el tiempo que estuvieron casados, pero no hubo, ¿verdad?, una descendencia para Elimelech. Así que hasta ahí llegaba. Era un momento muy difícil para Noemí, porque se queda sin esposo, ¿verdad? Se queda sin los hijos y en una tierra extranjera. Así que ese era un momento tan devastador, ¿verdad?, para esta mujer. Y me imagino, ¿verdad?, que ya tendría que tener una edad avanzada, que no podía gozar de unos beneficios por estar también en una tierra, ¿verdad?, extranjera. Si hubieran quedado niños, ¿verdad?, hubiera sido tal vez diferente la esperanza de que estos niños pudieran crecer. Pero al no haber ni niños, así que esta mujer estaba prácticamente, ¿verdad?, sola. Por eso que en una parte ya de la historia, hasta ella misma se cambia nombre. Porque se llama, ¿verdad?, Noemí, pero ella se pone Mara, que significa amarga. Así que primero se llamaba un nombre placentero y después ella misma se cambia el nombre por la situación, ¿verdad?, en que estaba pasando. Así es, o sea, era una condición bien complicada para ella. Concluimos con la respuesta. ¿Qué pasó con los 2 hijos de Noemí? En primer lugar, tomaron esposas moabitas y en número 2, murieron. ¿Cuán devastadores deben haber sido estos hechos para Noemí y sus 2 nueras? Pues fueron muy devastadores, es lo que nosotros podemos decir en relación a esto. Pregunta número 3, Pastor Ramos. Al enterarse que el hambre en Canaán había terminado, ¿qué decisión tomó Noemí? ¿Y qué aconsejó a sus nueras que hicieran? Bueno, ella, estando en esos momentos difíciles, escuchó, ¿verdad? Llegó la noticia que en Israel Dios pues ya lo había visitado y ahora ya tenían pan. Así que ella sola, ¿verdad?, bueno, con sus nueras, pero de su familia, ¿verdad?, de sus hijos y sin nietos, tomó una decisión de regresar. Y según la cita bíblica de Ruth, nos da a entender de que Noemí iba ya de camino para Israel. Y da a entender como que sus nueras iban detrás de ella. Eso es lo que nos da a entender, ¿verdad? Sí. Porque ella se detiene y le dice a sus nueras, ¿verdad?, andad, volveos, ¿verdad?, cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Así que ella toma una decisión, ¿verdad?, de regresar. Y ahora, ¿qué aconsejó a sus nueras? Los aconsejó que se regresaran. Como que da a entender que iban, ¿verdad?, detrás de ella, sí, porque sentían tal vez el compromiso, ¿verdad? Pero ella le dice, váyanse, regrésese. Así que nos damos cuenta, ¿verdad?, de que ella quería llegar, ¿verdad?, sola, porque no sentía tal vez el derecho de obligar a estas muchachas que se fueran con ella para Israel, y ahora ellas iban a ser extranjeras en Israel. Así que ella les da el consejo de que se quedaran allí, que se regresaran, ¿verdad?, a la casa, ¿verdad?, de su madre y a sus dioses, ¿verdad?, y que ellos hicieran como ellas quisieran y que Dios tuviera misericordia también de ellas. Así es. Entonces es una pregunta bastante clara que nos ha quedado la respuesta. Concluimos, al enterarse que el hambre en Canaán había terminado, ¿qué decisión tomó Noemí? La decisión de volver. ¿Y qué aconsejó a sus nueras que hicieran? Lo que aconsejó fue que ellas volvieran a casa de su madre. Pasamos a la pregunta número 4. La noble elección de Ruth. ¿Cómo respondió Ruth al consejo de Noemí? ¿Y cuál fue su decisión?
Ahora, ya se nos explicaba que ellas comenzaron a caminar regresando, las dos iban. A ambas se les da la misma recomendación: vayan, regrésense a la casa de su madre y que Jehová la bendiga por lo que han hecho con los muertos y conmigo, dijo en ese caso Noemí. Ahora, ¿cómo responden ambas partes? La primera, que era Orfa, entendemos por la narración que ella sí tomó el consejo, ella sí regresó. Por eso cuando la plática que se queda ahora solo Noemí con Ruth, Noemí le dice, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. O sea, le dice, ella ya lo hizo, hazlo tú. Ahora ya no estaban tres, ahora solo estaban dos. Es aquí cuando viene cómo le respondió Ruth al consejo de Noemí. ¿Qué dijo ella? No me ruegues que te deje y me aparte de ti. O sea, no respondió quizás como Noemí se esperaba que le respondiera, porque Noemí sí pensó que al no tener ella la autoridad de llevárselas, ellas iban a querer irse con su familia. Y es que es lógico, Pastor Enrique, ¿quién va a querer irse a un lugar extranjero, extraño, teniendo la posibilidad de irse a un lugar conocido, un lugar donde ya han estado y donde está su familia, que irse a un lugar donde no iban a tener prácticamente nada, sabiendo que ni ellas ni Noemí iban a tener una posesión para poder vivir bien? Pero esta mujer toma bien no acatar el consejo de Noemí. ¿Cuál fue su decisión? Aquí viene lo que Ruth le dice a Noemí: porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Entonces, hermanos, aquí vemos cuál fue la decisión de Ruth: no abandonar a Noemí. Su decisión fue no separarse de ella, fue acompañarla y sujetarse también a los lineamientos que iban a estar si ella se quedaba con Noemí, porque ella no le dijo, yo me voy a ir con vos, pero allá voy a ver cómo le hago lo que yo quiera. No, se sujetó y le dijo, voy a vivir donde tú vivas, voy a hacer lo que tú hagas, tu Dios va a ser mi Dios, y donde tú mueras, ahí voy a morir yo. O sea, estaba dispuesta a sujetarse también a los lineamientos. Y esto es curioso, pastor, porque cuando Noemí le dice vete, ella entendía que las creencias eran diferentes. Por eso le digo, vuélvete a tu gente, vuélvete a tu pueblo, a tus dioses. O sea, le comprendían que había una separación, y Ruth estaba dispuesta a seguirse sujetando a los lineamientos que en ese hogar de Elimelech, Noemí y ahora de los dos hijos que habían muerto, se había llevado hasta ese momento. Otro detalle, pastor. Sí, aquí da a entender también, hermano Luis, de que Noemí había hecho obra misionera con estas muchachas. Porque ella les da el permiso, ¿verdad? Váyanse, le dijo, a sus dioses. O sea, que ya no lo estaban haciendo quizás. Porque le dice, vuélvanse a sus dioses, vuélvanse con su familia. Porque, claro, ellas tenían que sacrificarse, ¿verdad? Irse con ella. En cambio, en este caso, podemos analizar que Ruth había entendido, ¿verdad?, cuál era el verdadero Dios. Sí. Porque no se quiso quedar. Eso es curioso, ¿verdad? Ella había dicho, no, aquí está mi familia, ¿verdad? Posiblemente sus padres, ¿verdad? Ahí estaba su madre, su padre, quizás demás familiares, sus creencias. Pero Ruth había aprendido, ¿verdad?, a adorar al verdadero Dios. Como dice también la nota, ¿verdad? Así se le dio a Salomón y a su pueblo la más maravillosa oportunidad de revelar el carácter de Dios, del Dios verdadero, con tanta claridad. Salomón tuvo esa oportunidad, y en este caso, en la historia que estamos analizando, Noemí llegó a Moab, pero me imagino que se mantuvo, ¿verdad? Se mantuvo fiel en sus principios, ¿verdad? En sus creencias, y eso lo transmitió, ¿verdad?, a sus nueras. Ahora, Orfa, cuando sintió la oportunidad, se regresó. Se fue. Pero Ruth no, había aprendido algo bueno y ella quería ir, ¿verdad?, a practicarlo también con Noemí, ya en Israel, ¿verdad?, en Judá. Por eso que ella le dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Porque ella quería practicar lo aprendido, ¿verdad?, con Noemí. Así que Noemí había hecho una obra de poder compartir su fe con los demás. Y ese es el deber, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Donde quiera que estemos, poder compartir y revelar también el carácter de Dios. Sí, y la decisión de Ruth fue una decisión firme. Por eso dice que cuando Noemí vio que estaba resuelta a irse, ya no le dijo nada, porque vio que sí estaba decidida. Concluimos la respuesta, cómo respondió Ruth al consejo de Noemí.
no como lo esperaba Noemí. Respondió que no le rogara que la dejara y se apartara de ella. ¿Y cuál fue su decisión? La decisión fue no separarse. Pregunta número 5. ¿Qué tuvo que hacer Ruth para sobrevivir después que ella y su suegra llegaron a Israel sin recursos? ¿Y a qué campo fue a espigar? Pastor Enrique. Bueno, aquí analizamos, hermano Luis, de que pues practicó algo que hacían, ¿verdad?, las personas de escasos recursos. Sí. Porque ellas llegan a Israel y ¿qué podían hacer, verdad? Una anciana, ¿verdad? Y una muchacha, aunque estaba joven, pero viuda y en la condición de pobre. En Israel sí mantenían normas, ¿verdad?, que cumplir con las personas más necesitadas. Y habían normas, ¿verdad?, a la hora de la cosecha que tenían que también cumplir, ¿verdad? Aquí podemos analizar nosotros de que dice que Noemí tenía un pariente, ¿verdad?, de su marido. Era un hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Así que ella ni sabía dónde iba a ir. Ella iba a ir a donde le dieran la oportunidad. Claro, los segadores sabían que existían leyes para los más pobres, que podían ir detrás. No podían hacer una rebusca, ¿verdad? Ni tampoco lo que caía en el suelo, pues no lo podían llevar porque era para los pobres. Dios ya lo había dado establecido así. Así que detrás de los segadores iban las personas más pobres para poder recoger ellos y tener algo con qué comer. Tal vez no era una gran cosa, pero sí podían tener el pan para ese día. Y él lo hacía, ¿verdad?, desde la mañana hasta la tarde, ¿verdad?, según la historia. Así que lo que tuvo que hacer ella era ir a trabajar, a recoger espigas para poder sobrevivir ella, ¿verdad?, y su suegra. Ahora, ¿a qué campo fue a espigar? Bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, en esta historia de Ruth 2, capítulo 2, que aquel campo, dice, era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Así que ahí vemos, ¿verdad?, de que fue a un lugar indicado. Y eso nos da a entender, hermano Luis, de que Dios ya dirige todas las cosas. Ella tomó una decisión de ir a espigar. Pero curiosamente, ¿verdad?, llega al campo del pariente, ¿verdad?, más cercano que tenían, ¿verdad?, en ese momento, que era Booz, que era pariente de Elimelech. Sí, y los principios también que había producido esta mujer eran de admirar, porque llegaron a ese lugar donde no tenía nada. Y cuando uno, Pastor Enrique, llega a un lugar donde va acompañado de alguien que es del lugar, el que tiene que empezar a moverse, porque es el que conoce, es el de ese lugar. Y la iniciativa aquí fue de Ruth. Déjame ir, dijo ella. Tomó una decisión de poder ir a ver qué hacía para poder sobrevivir. Ellos iban sin nada prácticamente, debían ver la manera de cómo sobrevivir y tomar esta decisión. Concluimos. ¿Qué tuvo que hacer Ruth para sobrevivir después que ella y su suegra llegaron a Israel sin recursos? Lo que tuvo que hacer fue salir a recoger espigas en pos de los segadores. ¿Y a qué campo fue a espigar? Al campo que le pertenecía a Booz. Dice la pregunta número 6. ¿Qué permiso pidió Ruth? Y cuando llegó Booz, el dueño del campo, le preguntó al criado quién era. Y después de oír hablar de ella, pregunta: ¿qué le dijo Booz? Aquí vemos cómo la historia continúa. Ella ya había pedido permiso, se le concede, ahora ella va al lugar y llega al campo donde estaban los segadores, estaban trabajando, y ella pidió un permiso. Cuando llega Booz, en la conversación que tuvo con el personaje que era de los que estaban en el trabajo, en esa conversación se le dice lo que ella había pedido. Ella había pedido que se le dejara recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Esa había sido la petición de ella. Déjenme hacerlo. ¿Por qué tuvo que pedirlo? Si bien es cierto, hermano Enrique, había una ley que decía que cuando los segadores pasaban, ellos, si quedaba algo ahí, no podían retroceder. Indica dos cosas. Número uno, los segadores hacían un trabajo tratando de no dejar eso. ¿Por qué? Porque lógicamente ellos eran trabajadores, luego a ellos se les pedía cuenta del trabajo, no es que iban a ir dejando a propósito las cosas, ellos lo hacían muy bien. La persona que luego tenía que ir a recoger no iba a encontrar la gran cantidad, y no era solo una persona. Segundo, esa ley los israelitas en ese tiempo, si estudiamos un poco, la aplicaban para los del mismo pueblo.
pero no con los extranjeros. Y en este caso ella era una extranjera. Por eso dice la Biblia que ella pidió, solicitó, déjenme hacerlo también, porque ella sabía que el pueblo no la conocía porque ella era una extranjera. Hace la petición. Ahora, cuando llegó Booz, dice la pregunta, y le preguntó al criado, ¿quién era ella? ¿Qué le dijo Booz? Pregunta, ¿quién es ella? Le dan la explicación. Ella es una mujer de Moab, se vino con Noemí y le comenzaron a explicar y nos hizo la petición. Y le aclararon algo. Desde que vino, ella ha estado recogiendo y no ha parado. Hasta ahorita dice que le dijeron no ha descansado ni por un momento. Es ahí donde viene lo que le dice Booz a ella. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Fue lo que este hombre le dijo a Ruth precisamente. Y es curioso, hermano Enrique, porque de ahí vinieron acontecimientos que fueron muy relevantes para el desenlace de esta historia y también para otras bendiciones que vinieron más agregándose, que en esta lección no las vamos a ver, pero que sí nosotros sabemos en la historia que fueron indispensables para el desarrollo. ¿Otro comentario? Sí, vemos la palabra, ¿verdad?, de Booz con Ruth. Él le dice, ¿verdad? Hoy él le dice, hija mía. Así que él entendió que primero, al decirle hija, se entiende de que Booz era un hombre mayor. Y también comprende que eran familiares. Bueno, era familiar del esposo de Noemí. Sí. Pero por ser la esposa, ¿verdad?, de Elimelech, y ella siendo nuera de Noemí, entendía, ¿verdad?, que había un parentesco, ¿verdad? Por eso le dice, hija mía, dando a entender que era un hombre mayor y también reconocía, ¿verdad?, de que eran familiares. Era un parentesco que había entre ellos. Y algo también importante, en la nota nos explica de que Booz representa, ¿verdad?, el carácter del caballero cristiano. Sí. Así que al tratar así, ¿verdad?, y al querer ayudar. Ahora, el consejo para nosotros también nos dice, los cristianos deberían ser las personas más corteses del mundo. Y hemos leído en otros párrafos, ¿verdad?, del Espíritu de Profecía, donde también nos dice, ¿verdad?, de que si nosotros fuéramos corteses y bondadosos, ganaríamos 100 donde hoy se gana solo uno. Sí. Así que nos hace falta, ¿verdad?, practicar muchos actos de bondad y de cortesía, como lo que estaba practicando Booz ahora con esta muchacha que también era considerada de las pobres, ¿verdad?, que necesitaba recoger espigas en ese campo. Sí, esas cualidades maravillosas, ahí menciona dos específicas en la nota. Nos menciona ser compasivo y ser cortés. Esas dos cualidades se revelaron en la vida de este hombre. Ahí, hermanos, se va del lado el pensamiento de que él ya lo hizo con otras intenciones, porque muchos piensan eso, que él ya al actuar de esa manera ya lo hizo con otras intenciones. Lo que mencionaba, cuando él dijo, él preguntó por ella, él preguntó quién es esa joven. O sea, sí se da a conocer que había una edad de diferencia entre ambas personas, y él sí trató con respeto a Ruth. Él sí lo hizo de una manera de acto de bondad, acto de cortesía, y es lo que nosotros debemos aprender. Concluimos con la respuesta. ¿Qué permiso pidió Ruth? El permiso fue que le dejaran recoger y juntar gavilla detrás de los segadores. ¿Y qué le dijo Booz ya a Ruth? Que no se fuera para otro campo, que se quedara en ese lugar y que habitara junto a sus criadas. Pregunta número 7. Lleva un subtítulo. Bendito matrimonio con Booz. Dice la pregunta 7 y la conclusión a esta lección. ¿Cómo fue bendecida Ruth y su suegra? ¿Y a qué linaje real pertenecía ella, aunque era extranjera de Moab? Pastor Enrique. Muy bien, vemos de que, bueno, aquí en la historia se saltó, ¿verdad?, varios puntos. Sí. Para llegar a esto del capítulo 4 pasaron varias cositas. Pero al final, ¿verdad?, la conclusión que llega el libro de Ruth es de que Booz, dice, tomó pues a Ruth como su mujer, ¿verdad?, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo, ¿verdad? Así que esa fue una bendición. Y eso siempre se ha reconocido, que los hijos son bendición de Dios. Por eso dice que fue una bendición que Dios le dio a estas mujeres, ¿verdad? Porque
tanto, ¿verdad? Ruth como su suegra. Ruth, por ser viuda, ¿verdad? A pesar de la edad, también joven, pero era viuda. Estuvo un tiempo casada y no tuvo hijos. Ahora reconocían que era Dios el que le había dado esta bendición. Y tanto que si era hijo de Ruth, aún la suegra también se alegró, ¿verdad? Sí. Porque sentía que había una descendencia, algo que no lo había tenido anteriormente, y ahora estaban contentas, ¿verdad? Muy agradecidas por la bendición, ¿verdad?, del Señor al darles un hijo. Ahora dice, aquel linaje real pertenecía a ella, aunque era extranjera, ¿verdad?, de Moab. Y bueno, esa historia viene desde más atrás, porque Booz era hijo de Rahab, ¿verdad?, de Jericó. Pero él también se casa con Ruth, la moabita, pero la Biblia, ¿verdad?, nos aclara, ¿verdad?, que dice que el niño que tuvieron lo llamaron Obed. Y Obed es padre de Isaí. Isaí, pues, padre de David. Así que a pesar de que era extranjera, pero un linaje real, ¿verdad?, de David. Y si seguimos la historia, pues hasta más adelante, ¿verdad?, hasta del Señor Jesús. Pero en este caso, ¿verdad?, llega hasta David, del linaje real, ¿verdad?, de donde desciende David, de una mujer también moabita. Pero la diferencia, que adoptó las leyes de Dios, adoptó los principios. No solamente por resaltar que era moabita y de ahí Dios la eligió. No, ella se apegó, ¿verdad?, a los principios divinos, se practicó, ¿verdad?, toda la ley del Señor. Y claro, ¿verdad?, Dios también la bendijo. Y de su descendencia, pues, estaba el rey David también. Sí. ¿Y cómo se cumple, pastor, lo que dice la misma Biblia? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. En las bendiciones que tuvo no solo Ruth, sino también su suegra, podemos también realzar que en este caso Booz, nos decía la descripción anterior, era un hombre rico. O sea, ellas no iban persiguiendo eso, persiguieron el obedecer a Dios. Tu Dios será mi Dios, hacer lo correcto. Y el hacer lo correcto les trajo bendiciones que quizás ellas mismas ni se esperaban. Eso es lo que ocasiona, hermanos, el ser fieles a Dios. Nosotros debemos tener en consideración siempre obedecer a Dios. Y lo que Él nos va a entregar, Él se va a encargar que llegue a su debido tiempo y de la manera correcta. Así que concluimos cómo fue bendecida Ruth y su suegra. Fueron bendecidas con el matrimonio de Ruth y también con la prolongación de su descendencia. Hubo el nacimiento de un hijo. Y aquel linaje real pertenecía a ella, aunque era extranjera de Moab, pues llegó a pertenecer al linaje de David. Y del linaje de David, como lo mencionó el hermano, también vino el linaje de la descendencia real, hablando del nacimiento del Mesías prometido. Así que, hermanos, podemos ver acá cómo Dios, si una persona se consagra y busca ser fiel a Dios, puede convertirse en instrumento de Dios, en alguien que puede desempeñar una labor maravillosa, aunque los demás vean que no, pero si uno se esfuerza por ser fiel a Dios, Dios mismo se encarga de ponerlo en el lugar correcto para las labores indicadas. Así que, queridos hermanos, acá llegamos a la conclusión de esta lección, esperando, como siempre lo decimos, que el estudio sea para nuestra bendición y que nos ayude a ir comprendiendo la forma de cómo adorar verdaderamente a Dios y la forma de cómo vivir adecuadamente para que nos vaya bien en la vida. Por lo demás, vamos a orar para finalizar. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, por esta oportunidad de poder meditar en tu palabra, en esta historia de Ruth y también de la importancia, Señor, de compartir de tu evangelio a todas las personas que nos rodean. Ayúdanos también a aprender, Señor, la lección que nos quiere dar a través de este estudio. Permite, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que siempre nos enseñe y también podamos aprender esos actos de bondad y cortesía que debemos practicar para también revelar, Señor, tu carácter. Bendice, Señor, este estudio a cada uno de los hermanos y amigos, Señor, que nos sintonizan. Te pedimos, Padre, de que sea de mucha bendición al poder conocer más de tu palabra. También te pedimos el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es así como concluimos el estudio de esta lección, esperando que Dios pueda bendecirles, pueda guiarles y acompañarles cada día de vuestras vidas. Se despide de ustedes vuestro servidor Luis Argueta y agradecemos al Pastor Ramos por acompañarnos. Gracias también por la invitación, hermano. Es un privilegio poder colaborar en este estudio. Amén. Bendiciones para todos.